Bien, hermanos, el día de hoy comenzaremos, mis hermanos, con otra virtud. Estamos en una serie que hemos titulado Virtudes o Moldeados por el Evangelio. Es una serie de las virtudes basada en las virtudes que el Evangelio ha moldeado y particularmente en nuestra familia de iglesias. Y quiero decir esto, mis hermanos, ya vimos la primera predicación, la virtud de la humildad. Y cuando uno habla de virtudes, la tentación que tiene es a querer cambiar por fuera, a querer comportarse de alguna manera para poder verse virtuoso. Pero yo les pido que desde cada mensaje que estemos viendo entiendan que no me refiero a conducta nada más, ni a moralismo. El moralismo es negativo porque quita la gloria a la obra del Señor. La Biblia nos llama a ser morales. La Biblia tiene demandas morales en el carácter del nacido de nuevo. Pero el problema es pensar que esas demandas morales las podemos producir con un cambio conductual. Y siento comenzar explicando esto porque hoy veremos, hoy y el próximo domingo, la virtud de la piedad, de ser una vida piadosa. Pero quiero dejar como base que la piedad es el fruto de la obra del Señor en nuestras vidas. Y precisamente hoy veremos cómo el Señor ha obrado en nosotros para que seamos piadosos, y el otro domingo seré más descriptivo en lo que es la piedad practicada. ¿Qué es la piedad? Muchos confunden el término piedad con hacer obras clementes o hacer obras compasivas. Eso es una forma de piedad, pero cuando la Biblia se refiere a piedad, puedo dar una definición breve. La palabra piedad es un corazón o un hombre que en el interior vive para agradar a Dios. Podría decirse un adorador de Dios en el temor del Señor. El vocablo hebreo para que se traduce piadoso en el Antiguo Testamento puede ser alguien santo o alguien fiel. Eso es en el Antiguo Testamento. O cuando dice en los Proverbios, el temeroso de Dios. El temor de Jehová también puede catalogarse como alguien piadoso. Y queremos crecer como iglesia en piedad. Queremos ser una iglesia que se vea la piedad en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, el término piedad incluye la idea de una persona que teme ante la presencia de Dios, que camina delante de la luz de su rostro, que es un adorador de Dios. Incluye que se aparta del pecado y se parece más a Cristo. Por eso es que en este mensaje hablaré intercambiando los términos piedad y santidad o santificación. Pero lamentablemente, la batalla por la santificación o por la piedad es una de las más malas entendidas en la iglesia cristiana. Los cristianos nos hemos hecho bien religiosos como los fariseos y no nos damos cuenta. Pensamos que agregar alguna virtud externa, quitar prácticas, formas de vestir, cosas a comer, prácticas a hacer, quitando eso, pensamos que somos más santos. Y de ahí es que muchos nos volvemos religiosos. Y no me vas a dejar mentir que los que somos padres queremos ver eso en nuestros hijos. Muchas veces queremos ver solo la conducta. Y queremos que nuestro hijo esté en cuadro de honor y que sea bien obediente en la iglesia y que sea bien obediente contigo. Y cuando eso pasa, usualmente nos jactamos de nuestros hijos y decimos, lo presentamos y decimos, mira mi niño, qué lindo, qué bien portado. Pero lo que no nos damos cuenta, mis hermanos, es que sin querer podemos estar causando a las personas tener una religión externa.
y querer hacer cambios conductuales cuando la piedad verdaderamente es un cambio de corazón en donde vas creciendo en tu amor y tu adoración y tu separación del mundo como consecuencia de la grandeza del Dios Santo en quien has creído. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nos sentimos que ganamos méritos y a esto se le llama legalismo. El legalismo es tan simple como querer mantener el favor de Dios o querer ganártelo por prácticas, por obras de la ley. Entonces, todos traemos un legalista interno. Todos, amén. Todos traemos un legalista interno. Y decimos, yo si oro tanto tiempo, entonces en el fondo no lo dices, quizás a otro, no te atreves, pero piensas que eres un poco mejor que el que no ora tanto como tú. Si yo cambio y es muy evidente mi piedad externa, tú en el fondo puedes pensar que estás ganando un mérito para con Dios. Y viceversa. El legalismo te predica a ti cuando tú no oras lo suficiente, cuando tú no sirves lo suficiente, cuando tú te das cuenta que no eres el padre tan bueno y tan piadoso que pensabas que era, cuando te das cuenta que no eres la esposa tan sumisa y tan piadosa que pensabas que era. Entonces el legalismo te va a decir, ¿cómo es posible que te pares a adorar a Dios? Tú eres un hipócrita. El Señor quiere hacernos crecer en piedad. Así que por eso este domingo yo escogí, y no he leído el texto todavía, escogí comenzar con la gramática del Nuevo Testamento. La gramática del Nuevo Testamento, antes de pedirnos qué hacer, nos dice quiénes somos. Es decir, todos los mandatos que tenemos a vivir santamente, a vivir justa y piadosamente, no se nos son dados sin decirnos lo que somos en Cristo. Es decir, yo soy llamado a perdonar en la manera que yo he sido perdonado. Yo soy llamado a amar en la manera que yo he sido amado. Yo soy llamado a ser santo o apartado para Dios en la manera que Él me ha apartado para Él y que Él es santo. Entonces hoy veremos los indicativos para poder ser piadosos. Y la indicación que Romanos 6 nos da se llama la unión con Cristo. Y puse de título al mensaje, hermanos, la unión con Cristo es la base de nuestra piedad. Entonces prácticamente estaré desarrollando un poco de la doctrina de la unión con Cristo en Romanos 6. Todavía no he leído el texto, que va a ser el que vamos a estar sustentando. Yo sé que no es un título muy atractivo, hermanos. Mi esposa me dijo, no le puedes poner otro título. Sé que en YouTube a lo mejor no jale la atención, pero la verdad que es lo que quiero hablar. Antes de hablar de piedad, de ser santo, quiero que entendamos que la base o la raíz de nuestra santificación es la doctrina de que tú estás unido a Cristo. Ahora sí, leemos Romanos 6. Por favor, versículos 1 al 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido,
a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Estos gloriosos versículos, hermano, nos hablan de la unión que tiene el cristiano con Cristo. En Cristo estás muerto, en Cristo estás vivo, en Cristo has resucitado, en Cristo puedes dejar el pecado. Todo lo que implica la doctrina de la unión con Cristo. Cuando el Señor me rescató, yo tenía 17 años. Y una de las cosas que todo cristiano verdadero quiere hacer es cambiar. Y yo veía las ataduras de pecado que tenía, veía las adicciones, veía todo mi pecado. Y yo decía, Señor, ¿cómo? Lo que no saben muchos cristianos es cómo cambiar. Vine con mi pastor y le dije, pastor, ¿cómo soy santificado? Él me dijo, mira, la respuesta está en Romanos 6. Y vine a este texto y lo leía de atrás para adelante. Pero soy sincero, no me sirvió mucho, no el consejo del pastor, porque de hecho yo creo que la respuesta está aquí. Es que yo no pude entender lo que Romanos 6 está diciendo. Y tengo 25 años o más de convertido, no recuerdo. 27 años de convertido. Y cada día estoy entendiendo un poco más lo que quiere decir Romanos 6. El misterio de la unión con Cristo es el que te va a hacer un verdadero hombre santo o una mujer santa delante de Dios. Entonces veremos de este texto qué es la unión con Cristo. Veremos 3 puntos bien sencillos, que son lo que dice el texto. El primero, estamos unidos a Cristo, no en base a nuestras obras, sino en base a la fe. El segundo será, estamos unidos a Cristo en su muerte. Estamos unidos a Cristo en su vida. Quiero que estés pensando estas 3 categorías. Unidos en base a la fe, pero estamos unidos en su muerte y estamos unidos a su vida. ¿Qué significa que estamos unidos a Cristo? No en base a nuestras obras, sino en base a la fe. Mira cómo empieza el texto. Pablo les hace una pregunta de cómo han de vivir los cristianos. Y es una pregunta muy legítima, hermanos. Está diciendo, ok, ahora han conocido la gracia, han sido perdonados. ¿Puede el cristiano entonces vivir como le dé la gana? ¿Puede perseverar en pecado el cristiano? Y es una pregunta legítima. Mucho cristiano en nuestro tiempo tiene esta mentalidad, pues ya me perdonó, la gracia abunda. O sea, la gracia, hermano, el que te esté predicando aquí yo, y que el Señor me ha rescatado a los 17 años, es una evidencia que la gracia sobreabunda donde abundó el pecado. Y tú también. Piensa un momento quién eras. Es que tú estés aquí sentado es porque la gracia sobreabundó salvándote. ¿No es cierto? Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo viviremos? ¿Perseveraremos en pecado? Y la respuesta de Pablo es categórica y dice, de ningún modo. De ningún modo. Ahora, piensa si yo fuera el pastor Pablo y viene uno de ustedes y me dice, pastor, yo me acabo de convertir, ¿debo de seguir en mis pecados? Yo le diría, de ningún modo. Pero nuestra tendencia en el cristianismo moderno es decirle a las personas, entonces no hagas, no digas, no comas, no tomes, no frecuentes, no hagas esto. O sea, ya deja tu pecado y ponte a obrar. Pero el evangelio no obra así.
Pablo no les va a decir hasta el capítulo 12 qué tienen que hacer. Aquí les contesta, de ningún modo. Déjenme les digo quiénes son. Para que ustedes puedan cambiar, déjenme les enseño quiénes son. Iglesia, y ese es mi objetivo en esta hora. Yo no estoy diciendo que el cristiano viva en pecado, pero tanto el libertinaje aquí en la mano izquierda es tan lejos del evangelio como el legalismo es lejos del evangelio. La meritocracia, el ganarte la salvación y la santificación por obras es tan lejos del evangelio como el vivir una vida de libertinaje. Entonces yo espero que este mensaje nos ayude. Llegas a un punto en donde Pablo les dice, déjame te digo quién eres. Y lo primero que les dice, léelo conmigo, versículo 2, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego les pregunto, ¿no saben que ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Les dice, qué bueno, que ya no van a andar en pecado, pero déjenme les digo por qué pueden. Porque ustedes, el Señor los unió a la obra que Él vino a hacer. Los unió en la cruz a Cristo y los unió en su resurrección para que ustedes anden en nueva vida. En otras palabras, hermano, ¿quién es un cristiano? Yo te pregunto, ¿cómo puedes definir qué es un cristiano? ¿Es el que se congrega? ¿Es el que cree intelectualmente que Jesús es el Señor? Aún los diablos creen y tiemblan. Es el que tiene prácticas, el que habla de una forma, los que los domingos descansan de una forma, visten de una forma, comen de una forma, los que tienen a los niños en escuelas cristianas. ¿Quiénes son los cristianos? Y Pablo nos lo dice. Pablo los define como los en Cristo. Porque démonos cuenta que nuestra tentación es pensar que cristiano es el que hizo algo y se nos olvida que cristiano es algo que hicieron por nosotros. Salvarnos, justificarnos. Y ese es el problema que ha habido con el decisionismo. Cuando tú evangelizas a las personas y lo que quieres es que te den una respuesta allí. Y nos pasa con nuestros hijos. Mis hijos ya están queriendo decir, Señor, yo ya le quiero dar mi vida al Señor, y como papá, ¿cómo crees que me siento? Gloria a Dios, me hiciste mi día, hijo. Pero corre el peligro el niño o el que estamos evangelizando de no entender que la salvación, recuerdan, es el camino angosto. Y que es un milagro más glorioso que se levante un paralítico, hermanos. Que es el milagro de la justificación. Y lo que dice aquí es que Él nos unió a Él. ¿Cómo nos unió a Él? Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Él nos unió a Él. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué está diciendo Pablo a los Corintios? ¿Cómo una persona se convierte en cristiano? Y dice que el agente de la Trinidad, Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios, Espíritu Santo, dice Pablo, sopla en ti y Él te bautiza en Cristo, en su cuerpo.
No está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, sino que bautismo significa te sumerge. El que nace de nuevo, lo voy a intentar poner por amor a los hermanos y amigos que nos visitan por primera vez. El que nace de nuevo, el día que tú crees, y aún esa fe te es dada, y respondes a ese Señor en arrepentimiento, ese día el Espíritu Santo te mete en Cristo. Ahí te bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Todo cristiano nacido de nuevo está en Cristo. Y como evidencia es miembro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. A lo mejor no eres miembro de esta iglesia todavía, espero que pronto seas, pero si has nacido de nuevo eres miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Estás unido a Él y por lo tanto estamos unidos a los hermanos. Por eso la vitalidad, la importancia de la iglesia no es, yo quiero todo con Cristo pero no con mis hermanos. No, no es cierto. En momentos de desesperación, mi señora le ha tenido que decir a los 3 niños, cuando ya los 3 anduvieron aquí en mi pancita, les dice, se tienen que amar. No es cierto. Muchas veces decimos, yo quiero todo con Cristo, pero no quiero nada con su novia, la iglesia. Bueno, estás unido a Cristo y estás unido a su iglesia. Y Cristo está en él, porque dice, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Todos los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, ¿ustedes saben lo que era que los corintios y los judíos leyeran esto? El templo era el lugar de la habitación del Señor, y ahora te dice, tú, el griego o judío, tú, iglesia de Gracia Soberana en Guadalajara, si has puesto tu fe en Cristo, tú estás en Cristo y el Espíritu Santo está en ti. Esto es glorioso, hermanos. Por eso es que la piedad no es algo a hacer. Un inconverso no puede ser piadoso. No puede crecer en santificación. Puede cambiar. Hay programas de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, maniáticos anónimos. Puede haber cierto cambio conductual. Pero lo que está diciendo aquí, tú vas a cambiar porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y algo importante entender en este pasaje es que tanto la justificación como la santificación son en Cristo. Déjame lo pongo en palabras más sencillas. Todo cristiano que yo conozco del mundo sabe que no se podía salvar. Que lo que ocurrió en su vida, por más recién convertido que sea, ellos saben que fue la pura gracia de Dios. Pero muchos cristianos piensan que la santificación o la piedad sí la pueden producir. Yo también lo he pensado. Entonces, debo de hacer algo para yo acercarme más a Dios. Si bien la justificación es totalmente de Dios, la santificación es el proceso de crecimiento de gloria en gloria hasta la imagen de Cristo, que veremos el próximo domingo más en detalle, por los medios de gracia que Él da, por el poder del Espíritu Santo en ti, pero el creyente coayuda. No es en tus fuerzas, es en la unión con Cristo. Mira Efesios 2, versículo 4. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Todos entendemos este versículo. Y el que no lo entiende, creo que no sabe que alguien no puede ser salvo por sus obras. Es más, no quiero asumir que todos aquí entienden esto. Si tú nos visitas o estás en la transmisión escuchando por primera vez, nadie puede ser salvo por sus obras. Estuve predicando en Ciudad Juárez y les decía, nadie va a ser salvo porque es hijo de cristianos, porque se congrega, porque ofrenda, porque sirve, porque su padre es un pastor. Mis hijos no tienen heredada la salvación, porque yo soy salvo por la gracia de Dios. Es salvo en base
a la gracia. Pero mira cómo sigue hablando, versículo 6 ahora, Efesios 2:6. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ok, un momento. Sí sé que Él me salvó por gracia, pero ¿qué está diciendo? También me llevó a la posición de Cristo. En este momento, esos verbos están en pasados, te sentó, ya te ves sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ya te ve santificado aunque no lo eres, hermano. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve a repetir, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, el cristiano entonces, por la unión con Cristo, por estar en Cristo, está siendo santificado para dar gloria a Dios con sus obras. No solo tiene una justicia imputada, sino que por la gracia de Dios puede tener una justicia practicada. Es decir, sí hay cambio por medio de la gracia de Cristo. Si tú tienes años en la fe, o según tú tienes años de ser cristiano y no ves ningún cambio, no ves que tus apetitos por el mundo, por tus pasiones, no ves que puedes perdonar, siempre eres rencoroso, no tienes amor por la palabra, la pregunta es, ¿será que estás unido a Cristo? ¿O será que lamentablemente estás creciendo en una iglesia? Es trágico ver que hay personas que tienen 30 años de congregantes y no hay cambio en su vida. Aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, que no en tu nombre echamos fuera demonios. Les dirá, apártense de mí, hacedores de iniquidad, porque no los conozco. Nunca los conocí. Por tanto, mis hermanos, mi objetivo con este mensaje, antes de comenzar a ver las cosas piadosas que vamos a ver, cosas a dejar, cosas a crecer, es que tú te des cuenta que puedes, porque estás unido a Él por medio de su Espíritu Santo. Mira Romanos 8:15, por favor. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Nuevamente, mira estos pasajes, en Él, con Él. ¿Y qué te está diciendo? Cuando el Señor te injertó en su cuerpo, te hizo su hijo, y dice aquí, coheredero con Cristo. Hermanos, esto no nos la creemos, como dijo Zach en el tiempo de adoración. El Señor te ve sentado en lugares espirituales en este momento y te ve coheredero con Cristo. Yo no sé si aquí hay alguien que ha tenido la bendición de adoptar. Verás, el pastor Andrés son 4 hermanos, hijos del pastor Carlos, y son 2 mujeres y 2 hombres. El hermano de Andrés, Jonathan, es hijo por adopción. Y es un hermano muy querido. Ya tendremos la oportunidad que Andrés lo invite por acá. Y algo que me bendijo mucho de la familia Contreras es que Jonathan tiene los mismos privilegios que Andrés. Siempre se ha visto como hijo. Siempre ha sido amado y servido y es coheredero con Andrés.
Si es que el pastor Carlos le deja algo a Andrés. No sé dónde, si está ahí, si me estás oyendo, hermano. Y eso nos dice que hace la unión con Cristo. Hermanos, enemigos, ustedes no son mis enemigos que lo rechazábamos a Él, que no le buscábamos, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, ahora por la unión con Cristo te dice, eres coheredero. Lo cual implica, si Cristo, siendo el Hijo amado, vivió una vida santa y perfecta, sus hermanos podemos vivir una vida santa delante de Dios. Por la gracia. Por la gracia que hay en Cristo. Nuestro segundo punto es, estamos unidos en la muerte. Ahora, quiero que pienses un momento cuando se escribieron estas epístolas, lo raro que sonaba esta doctrina de decir que estamos unidos en su muerte. Pero nuevamente, fija tus ojos en el versículo 3 al 5, dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Verso 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el pecado ha muerto, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Obviamente, mis hermanos, está hablando de ser incluidos en su muerte y de ser incluidos en su vida, pero por beneficio del mensaje, quiero que enfoquemos nada más qué significa haber sido incluido en su muerte. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, cuando Cristo murió, cuando Cristo derramó su sangre, incluyó a todos aquellos que un día ponemos nuestra fe en el Señor. Hace poco en una consejería alguien me decía que traía tal depresión que quería quitarse la vida y que el Señor le había hablado esta realidad. El Señor le iluminó algo así como que ¿para qué me quito la vida si más bien puedo morir a mi viejo hombre y comenzar una vida nueva? Qué hermoso, ¿no? ¿Sí? Eso tienes que hacer. Deja de estar pensando en ideas suicidas, que es muy real en nuestros tiempos, hermano. Cuando alguien les comunique a ustedes que tiene pensamientos suicidas, deben de ser atendidos. Porque no sabemos si somos la persona con la que se abrieron estas personas. Pero en fin, eso que dijo esa persona es la verdad. ¿Qué significa que estás unido en su muerte? Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que nos enfoquemos en esta primera parte del testimonio de Pablo. Cuando Cristo murió, incluyó a los creyentes, a sus hijos, en su muerte. Ahora, ¿qué implica? Prácticamente para crecimiento en piedad. Implica tres cosas. Número uno, que fuiste transferido de reino. El estar muerto con Cristo significa que fuiste emancipado del reino de Satanás, de las tinieblas, de las pasiones de tu carne, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros pertenecíamos al reino de Satanás.
al reino también un sinónimo es de las tinieblas, en el cual Satanás, el término ahí es cosmocrator, era el príncipe de este mundo y estábamos esclavos a Satanás y a nuestro pecado. No hay ningún no nacido de nuevo que realmente pueda ser libre del pecado. Hay personas que cambian un poco por fuera, pero la pasión por el pecado no la pueden dejar. Tomando el ejemplo nuevamente de los alcohólicos anónimos. Ellos dejan a lo mejor el vicio, pero la pasión sigue. Lo que dice la muerte con Cristo es que Él te transfiere de reino. El 16 de septiembre de 1811 se celebró la emancipación. 10. La emancipación del virreinato de la Nueva España, o sea, México, de España. Lo que significa que el reino español no tiene injerencia sobre los Estados Unidos mexicanos, ya que se convirtieron en un país libre e independiente. Eso es lo que ocurre exactamente con el que ha muerto con Cristo. Eres libre del pecado, de Satanás, de la corriente de este mundo. Íbamos caminando hacia el infierno, ¿cómo les podría dar? Como zombies, muertos, con las manos amarradas, camino al infierno. Y Cristo en la cruz se interpuso en nuestro camino y dijo: vivan, libres. Hermanos, tu nuevo nacimiento es lo más glorioso que te pudo pasar. Por eso hoy cantamos: oh, maravilloso amor por mí. Pero realmente ha acontecido eso en tu vida. Te está hablando alguien que fue esclavo de pasiones diversas. Cuando vino la luz a mi vida, fui libre. Y ese es el testimonio de todos los que hemos sido libertados aquí. Estar muerto con Cristo es que te transfirieron de reino. Segundo lugar, que se te otorgó la justicia de Dios. Hermanos, si algo glorioso que pudo pasar al morir con Cristo es que Él fue obediente, que Él fue sin pecado. Tú no, ni yo. Nosotros fuimos desobedientes y con pecado, pero al estar unido en Cristo, completo está. Total deuda cancelada. No en parte, sino el total de mi transgresión. Hermanos, estaba pensando cómo decirles esto. Permítame te cuento un testimonio que yo escuché de primera mano de un hermano en Cristo. Este hermano dice que cuando era joven, de 18 años, servía en su iglesia, creo que era líder de jóvenes o tocaba en la alabanza. Él pasó a contar este testimonio a mi iglesia, yo lo escuché a él decirlo en el púlpito. Dice: yo de joven era muy insensato, de ahí captó mi atención y me identifiqué con él porque yo también fui muy insensato y necio de joven. Dice que le había comprado, le habían regalado un coche un poco deportivo y que vivía en la parte norte de los Estados Unidos y estaba nevando, había nevado ese día. Terminando el servicio, arrancó su coche, como dice brag, dicen los americanos, como para jactarse o impresionar a los que estaban ahí, a las muchachas. Probablemente no dio detalles, y cuando salió acelerando su carro golpeó algo. Él pensó que en esos lugares se había golpeado o un gato montés o un venado, y cuando comenzó a ver la bulla, estaban todavía en la salida de la iglesia. Era una niña, hija de unos miembros de la iglesia, quien era hija única. La niña falleció. Él dice, él lloraba en el púlpito cuando contó ese testimonio. Si yo pudiera regresar el tiempo y decir: ¿por qué hice esa insensatez, esa tontería? ¿Por qué aceleré ese carro? ¿Por qué quise lucirme? Dice que inmediatamente llamaron al 911, llegaron,
junto con las ambulancias llegó la patrulla y se lo llevaron preso. Pero este hombre dice, yo no sé si era nacido de nuevo hasta ese momento, pasados los meses, lo que más marcó mi vida es que llegó el padre y la madre de este hombre, de esta niña, y le dijeron, hijo, te perdonamos en base al perdón que Cristo nos ha dado a nosotros. Dice el hermano que hasta la fecha él come con esa familia, lo adoptaron prácticamente como hijo. Esa es una ilustración en vida, cuando él dice, yo fui justificado. Hermanos, como este hermano, pasó exactamente lo mismo contigo y conmigo. Hay un himno que dice, mi transgresión no en parte, sino el total cubrió la cruz. Eso es la justificación, estás en ceros. Estás totalmente perdonado, no tienes más recuerdo de tus pecados, no como los matrimonios que en las discusiones sacan, oye, pero tú hiciste esto el año pasado. No, Cristo nos justificó. Significa entonces que también Cristo nos otorgó, mis hermanos, la bendición de estar muertos al pecado. ¿Qué significa muertos al pecado? Dice, hay un afín ahí en versículos 6 y 7 de que el cuerpo del pecado fuera destruido. Significa que ahorita, mis hermanos, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Escucha esta frase, por favor. El no creyente no puede no pecar. ¿Escuchaste? El no creyente no puede no pecar. El cristiano, por la unión con Cristo, puede no pecar. Hermano, esta es esperanza para los que hemos batallado con pecados, con deseo de cambiar. Ahora, algunos malos entendidos sobre la doctrina de la unión con Cristo en su muerte es que los cristianos pueden vivir totalmente sin pecado. Esto se llama perfeccionismo y el tal no existe. Lo que dice es que fuimos libertados del poder esclavizador del pecado y que se nos otorgó la justicia preciosa de Cristo. Hermano, entender esto va a ser de gracia y gloria en tu crecimiento de la piedad. Mira, vamos a ver que la piedad también es una vida de adoración el próximo domingo. Pero nadie que no ha sido justificado no puede adorar a Dios con todo su corazón. ¿Cómo crees que llega este joven o este señor ahora a la casa de estos padres a los que él atropelló a su hija? ¿Tú qué crees que pasa si en ese día le sirven una comida que no le gusta? ¿Tú crees que él va a tener cara para decirles a esa gente, ay señora, hoy no me gustaron esta sopita? Lo que él va a decir, que yo esté aquí sentado en su mesa es gracia. Y por eso, mis hermanos, yo te insto a que vivas como un adorador que ha sido justificado y perdonado. Tercer lugar, estamos unidos en su vida. Si ya no es suficientemente glorioso que estamos unidos en su muerte, que ya fuiste trasladado al reino de las tinieblas a su luz, que ya el pecado no se enseñoreará sobre ti, te dice que nos dio una nueva vida. Versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto Él vive para Dios. ¿Qué significa? Significa que el que está en Cristo tiene una nueva vida. Literalmente te moriste. Por eso entiendo de dónde proviene el cambio de nombre en el bautismo, en la religión tradicional. Porque usualmente
en los primeros siglos, históricamente, la iglesia, cuando alguien era bautizado, también en el judaísmo pasaba esto, cuando alguien era bautizado, está diciendo que el bautismo en agua representa la sepultura de ese viejo hombre, y cuando sales de las aguas, estás resucitando una nueva vida. Entonces se acompañaba del cambio de nombre. Luego la historia lo fue tergiversando un poco a el poder tener un cambio de nombre desde el bautismo, incluso de infantes. Quiero hacer, valga la pena, un comercial. Si tú no te has bautizado, si tú has puesto tu fe en Cristo, mis hermanos, es una ordenanza que el Señor dejó junto con la Santa Cena, en donde evidencias que tú ya, por la gracia de Dios, fuiste trasladado de las tinieblas a su luz, eres nueva criatura y que vives en novedad de vida. Y como dijo allá Felipe al eunuco, ¿qué impide si aquí hay agua? Si tú has puesto tu fe en Jesús y no te has bautizado porque tienes miedo, que es un compromiso, no, aquí mandamos a hacer esta pileta, hermanos, y la queremos usar constantemente con todos los convertidos. ¿Pero qué significa que estés unido en su vida? Gálatas 2:20, ya lo leímos, dijo: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mira qué hermoso como dice el versículo 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. No hago nulo lo que pasó, no fui salvo por las obras, fui salvo por su gracia. Y ahora, entonces puedes vivir una vida de piedad. Ahora puedes glorificarlo en todo lo que haces. Lo que significa es que lo que eras quedó sepultado, quedó perdonado, el dominio del pecado no tiene poder sobre ti, y que ahora has resucitado y puedes cambiar, y se llama el proceso de santificación. Aquella vez les dije que el proceso de santificación es que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas, y literalmente lo que dice es que no eres tú el que hace esas obras, sino que es el Señor a través de ti. Tú solo caminas en las obras que Él preparó. Entonces, hermanos, si hay cambio, y muchos de ustedes tienen su testimonio de decir: yo no soy lo que era. Yo lo puedo ver como pastor de esta iglesia. ¿Cuántas vidas transformadas hay aquí? ¿Se han fijado que uno no ve cuando van creciendo sus hijos? A mí me dicen: qué alto está tu hijo, y yo no veo porque lo veo todos los días. Muchos de nosotros no vemos el crecimiento en el Señor, pero que esto sea lo importante, que otros puedan evidenciar que tú estás creciendo por la nueva vida resucitada que hay en Cristo. Cristo te está santificando. Mira 1 Corintios 1:30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Amén. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. En la cruz su justicia se te entregó, y en tu caminar, la vida que ahora vivo, la vivo por la fe. En tu caminar, Él te está transformando. Para que si alguien se gloría de algo, se gloríe en el Señor. ¡Wow! Hermano, Dios te quiere usar para buenas obras. Dios quiere que tú traigas gloria a su nombre, y lo que vas a contestar en aquel día es: toda gloria y honra sea a tu nombre, Señor. No hay mérito en la salvación y no hay mérito en la santificación. Supongamos que Dios me usa grandemente en la predicación. Supongamos.
Yo debo de venir y decir, Señor, gracias porque tú te hiciste santificación. Tú usas a tu siervo, no porque nosotros seamos los grandes siervos, porque Él está en nosotros y nosotros estamos con Él. Miren, el día de ayer veníamos de comer. Esto no tiene ningún mérito ni es nada extraordinario, nada más les quiero decir cómo la gente percibe las buenas obras. Entonces vimos con mi esposa una señora probablemente de unos 68 años, y estaba con su mamá que tenía 93 años, allí en el sol de las 2 de la tarde. Ayer hizo mucho calor. Le digo, mira a ver si les pasa algo, traían andadera. Entonces nos regresamos. Para nosotros no, de verdad, no estamos agarrando mérito ni contando una buena obra que hicimos, nomás estoy queriendo ilustrar que el Señor es el que obra a través de nosotros. Señora, súbase, ¿para dónde va? No, que para aquí, unas cuadras. Nosotros vamos para ahí. Nos decía, unos angelitos, que el Señor les bendiga. Hermanos, a mí no me costó nada eso. Pero antes, sin Cristo, yo era egoísta. Yo pensaba en mí, en mis gustos. La obra transformadora de Cristo hace que andemos en buenas obras para su gloria. Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere transformar a ti. No somos ningunos angelitos, somos personas que estamos unidos a su justicia y a su santidad. Y por eso estamos siendo santos y transformados y adoradores. Y que esta iglesia sea una iglesia piadosa, que haga obras de justicia por amor de su nombre. Que sea visto el evangelio en nosotros, que vivamos lo que predicamos, que seamos perdonadores en la medida que hemos sido perdonados, que amemos en la manera que hemos sido amados, que demos, que seamos generosos en la manera que se nos ha dado, que tengamos comunión en la manera que Cristo nos ha unido a Él, que seamos una iglesia santa. Así que quiero concluir el mensaje como lo concluye Pablo. Mira el versículo 11 conmigo. Aquí da el primer imperativo. Él le dijeron, perseveremos en pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque están unidos a Cristo. Hasta el 11 les dice algo a hacer. También ustedes, ¿qué les dice? Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el mandato, hermanos? ¿Cuál es el imperativo que nos da? ¿Qué verbo está ahí? Díganlo sin temor. Compórtese, cambie. No, considérate. ¿Sabes lo que quiere decir? Créelo. Créetela. Hermanos, esto es difícil de creer. Estoy en Cristo, soy nueva criatura, lo que yo era está sepultado, ahora puedo vivir para tu gloria, Señor. Créetelo. Se llama fe. Ahora entiendo por qué Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no soy yo el que vivo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo por la fe. ¿Cuál es el mandato? Creer. Conclusión del mensaje: si tú estás unido a Cristo, puedes decir no al pecado. Si tú estás unido a Cristo y Cristo está en ti, puedes ser santificado, puedes ser piadoso. La piedad irá creciendo en tu vida y el mandato es a crecer en fe. Y la gracia de Dios nos hará hombres y mujeres piadosos. Y los espero el próximo domingo para ver un poco cómo se ve esa piedad. Práctica. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.